Ah, bien, entonces, bienvenidos todos. Muchas bendiciones estar acá reunidos. Entonces, damos gracias a Dios. Hoy, Dios, te damos gracias. Te agradecemos, Dios, en fe, esta cita que nos has hecho para estar en tus asuntos. Tu palabra dice que nos ocupemos mientras tú vienes. Tenemos la esperanza de que tú vienes, pero mientras tanto estamos ocupados en las cosas de tu reino. Hoy nos disponemos a ti, Dios. Gracias por cada uno de nosotros que estamos acá y porque estamos en ti. Nos disponemos hoy, Dios, a tus asuntos en la economía. Amén. Bien, entonces vamos a continuar. Quedamos nosotros en el origen del dinero y luego vamos a ver, y estamos en el primer punto de los 10 requisitos, o sea, 10 claves de la macroeconomía. Bien, entonces vamos a continuar. Entonces voy yo acá a compartir pantalla y vamos a irnos acá. Bien, ok, y acá lo vamos a subir. Está bien. Bien, entonces vamos a mirar, nosotros quedamos en el precio del mercado, ahí quedamos, y luego vamos a ver el origen del dinero. Básicamente, aquí como empieza a decirlo, el dinero surge como una respuesta a una necesidad de practicidad. Bien, es un medio de intercambio, pues antes se intercambiaban directamente las cosas a través del trueque, pero, y la actividad principal era la agrícola eh, y la de granja de animales, o sea, agropecuaria era las actividades y a través de estos productos, animales o alimento agrícola, se intercambiaban y habían el trueque. Bien, pero debido a que las cosas que se cambiaban no eran perecederas, entonces la gente no podía cambiar en gran cantidad, sino que tenía que almacenar poco lo que iba a gastar, no había nevera, no había forma, pues había sal, la sal se usaba para preservar la proteína, pero no eran grandes cantidades. Entonces, básicamente, era un día a la semana el mercado y en ese mercado se transaban cosas. Inclusive, habían días de mercados especializados, entonces un día lo agrícola, otro día lo pecuario, etcétera. Bien, pero debido a que sí se empezó a ver más transacciones económicas, porque más gente empezó a trabajar al crecer la cantidad de gente. Entonces, era más práctico tener algo que durara un poco más. Entonces, inicialmente, los granos sólidos o los granos eh, tostados empezaron a hacer algo de dinero o algo, digamos, para cambiar porque se dañaban menos. Yo podía guardar el grano y luego dejarlo en agua para que aflojara y luego podía hacer hacer Hola, la ¿cómo vas? la idea del No, perfecto. intercambio, ¿bien? Esa es la idea, ¿no? Entonces, así surge el dinero. Entonces empezamos con el maíz, en el caso acá de las naciones precolombinas en América, o los granos como el garbanzo, el frijol. Allí empezamos a intercambiar con cosas que duren un poco más. Bien. Eh, y esa idea empezó a volverse cada vez más común y entonces eh, empezó también con metales o con producción de minería como la plata y el oro, ¿bien? Porque aún ellos pues no eran perecederos, entonces empezó a haber ese intercambio con los metales, ¿bien? Un metal de producción, un metal precioso, entonces nos daba que era algo pequeño, fácil de almacenar y durable. Bien, y así entonces empieza el dinero.
Recordemos que en el tiempo de Jesús ya había dinero, también en el tiempo de los israelitas había dinero, ¿sí? Aunque ellos diezmaban en especie, en comida, pero también había dinero. Recordemos que, como vimos que el diezmo de los levitas, ellos recibían el diezmo, los levitas, pero ellos tenían que diezmar del diezmo, o sea, tienen que dar el diezmo del diezmo, y y entonces lo daban para el tesoro del templo. Y eso el tesoro era donde se guardaba el dinero. Bien, entonces se forjaban monedas de estos metales y de acuerdo a ello, pues se podían transar. Bien, entonces eso es lo que vemos. Pero luego, eh, debido a que la gente quería transar más, entonces tenía que cargar bastantes monedas que pesaban. Bien, entonces llegó la invención de el papel moneda. Y el papel moneda básicamente era como un vale que se le daba a alguien y que con ese vale pues se le pagaba el vale en moneda. Bien, entonces, por ejemplo, antes en las caravanas, pues ellos llevaban su propio dinero de un lugar a otro, pero si la caravana siempre hacía el mismo recorrido de una ciudad a otra. Entonces lo que hicieron fue tener un vale y entonces ellos iban con un dinero menor para el viaje y cuando llegaban, ¿sí? Entonces esa persona les pagaba. Entonces esa familia tenía una casa en una ciudad y luego en la otra ciudad también y así. Entonces lo hacían, pero cobraban algo por el pago de esos vales y así vivían. Entonces, ahí empezó a través de los vales la idea del papel moneda. Bien. Y la clave del papel moneda es que el papel moneda es un acuerdo tácito entre la gente, porque realmente ese papel no vale nada, ¿sí? No vale lo que representa, ¿sí? Un billete de 50.000 pesos no vale 50.000 pesos, ¿sí? Eso es un papel, eso no vale ese dinero, sino que hay un acuerdo tácito de que representa ese valor, ¿bien? Entonces, eh, obviamente, ese papel moneda empezó a tener seguridad porque la gente podía falsificar esos vales y empezó entonces a tener algo de seguridad ese papel moneda. Pero la mayor seguridad del papel moneda es que represente directamente ese acuerdo tácito en una forma expresa de metal precioso o que sea redimible, ¿sí? En ello. Es decir, como en Colombia antes, los pesos eran pesos oro, ¿sí? Por eso es que a la moneda se le llama peso porque era un determinado número de pesos en oro, o sea que se pesaba una cantidad de oro. Bien. Y entonces, esa es la forma en que respetemos ese acuerdo tácito que le damos al valor del papel moneda, pero en una economía comercial, en una economía de intercambio, porque todos podemos estar de acuerdo que eso vale, ¿sí? Pero, ¿sí? Eso vale porque estamos de acuerdo que ese papel va a representar un valor y porque ese valor que representa sea efectivamente ese valor. O sea, aseguremos que ese valor sea lo que representa. ¿Cómo lo podemos asegurar? Que sea cambiable en cualquier momento en, en pesos oro o de una moneda de un metal precioso. Bien, por eso es que las reservas de los países están en oro. Bien, entonces, sí, el papel moneda, honestamente, sí, debe, debe ser redimible en una cantidad específica. Bien, nosotros teníamos eso, pero luego se cambió. Ahora vamos a mirar qué fue lo que sucedió. John Maynard Keynes, que hablamos de él la vez pasada, un economista socialista, dice, no, pero ¿Cómo lo pongo más pequeño? Porque no lo veo así. para qué respaldamos el dinero ¿Me puedo leer? en, eh, en metal precioso? Porque depende la cantidad de metal precioso que tenga la nación, pues puede imprimir dinero para respaldarlo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la idea es que si todas las personas que tienen ese papel moneda quieren cambiarlo por el metal precioso, se les puede dar. Entonces, si una nación tiene pocas reservas, por lo tanto, no puede imprimir tanto dinero. Y así entonces se da honra y es honesto tanto el acuerdo tácito
de lo que vale de lo que representa ese papel moneda, como el acuerdo expreso de en sí y propiamente en sí la representación de ese papel moneda en metal precioso. Y así no hay inflación. ¿Bien? Entonces, pero lo que hace Keynes es decir, no, quitemos el respaldo del dinero al dinero en metal precioso y pues va a haber, el gobierno puede imprimir más o menos billetes y ahí va controlando la inflación y entonces puede enriquecerse, pero, ¿sí? Pues creyendo que la economía se puede controlar y lo que podemos es aminorar algo los efectos, pero no controlarlos, ¿sí? Entonces, porque el diseño de la economía es que sea libre. Entonces, eh, las naciones que quieren imprimir más billetes, sobre todo para la corrupción, el gobernante quiere imprimir más billetes para robarse, entonces eso hace que haya mayor inflación. Bien, vamos a mirar por qué hay inflación. Bien, porque ese concepto a veces no lo tenemos tan claro siempre. Bien, entonces es bien importante entenderlo. Y básicamente, pues hay inflación. ¿Por qué? Porque cuando se imprime los billetes que no tienen respaldo en las reservas de la nación, por lo tanto la nación no tiene cómo pagar esos billetes. Pero además, ese dinero no fue resultado del trabajo. Ese dinero va a representar un valor para adquirir propiedad, pero el principio de Dios es que para adquirir propiedad solo se necesita el trabajo. Entonces, al no estar respaldados, entonces el gobernante imprime billetes, pone esos billetes en el mercado, ¿sí? Y ahora el gobierno tiene un dinero que no fue resultado del trabajo y que no tiene respaldo en metal precioso. Por lo tanto, entonces compra cosas, empieza a comprar cosas. Entonces, digamos, vamos a imprimir unos billetes y además vamos a decir que vamos a dar unos kits de cuadernos a los estudiantes. ¿Es labor del gobierno civil dar cuadernos a los estudiantes? No, esa es labor de los padres a los estudiantes menores. Entonces vamos a dar estos cuadernos a los estudiantes de los colegios que son menores y entonces eso es corrupción. Entonces sacan dinero de esa impresión y cuadernos que valen 100, entonces ahora el gobierno está comprando en gran cantidad, hay una gran cantidad de demanda, entonces yo vendo el cuaderno en 120. Bien, porque hay más cantidad de demanda. Pero el corrupto que va a hacer el negocio con el gobierno no lo va a vender en 120, sino en 300. Y de esos 200 que sobran, entonces él se va a ganar 100 y le va a dar 100 al político. Bien. Entonces, eso hace que haya inflación. ¿Por qué? Porque ahora suben todos los precios de los cuadernos. ¿Sí? Y entonces, ya para que baje a los 100 que estaba, es bien difícil. Entonces, empieza a haber inflación porque hay un dinero que no es resultado del trabajo. ¿Cómo el dinero, el papel moneda es resultado del trabajo? Porque las reservas de la nación es el resultado del trabajo de todos. ¿Sí? Porque todos trabajamos, pagamos impuestos y de ese dinero recolectado de impuestos, parte va a las reservas de la nación en oro. ¿Bien? Entonces, cuando el dinero no tiene ese link o ese enlace directo para eh, las reservas de la nación, entonces pues hay fácilmente inflación. Bien, hay que hacer entonces un banco central que trate de controlar esa inflación, pero nunca la controlará correctamente y además trabajará para intereses, ¿sí? De algunos. Bien, bien. Entonces, esa es la forma del dinero. Bien, bien. Entonces ahora vamos de estos principios bíblicos, era el último tema, que la idea era acabar este tema del dinero la sesión anterior, pero no alcancé. Entonces ahora vamos a ver, de estos 10 principios bíblicos vimos el primero, ¿sí? Todo tiene un costo y debe ser pagado por alguien. Bien, ese ya lo vimos, pero ahora basado en lo que vimos, vamos a ver, ¿sí? Los otros. Bien, entonces, Dios es el proveedor, ese es el segundo. Entonces, bueno, voy a volverme al primero para que lo tengamos el título. El costo de las cosas. Todo tiene un costo y debe ser pagado por alguien. Esa es la idea fundacional de este tema. Cada cosa tiene un costo, todo tiene un costo y alguien lo paga. Bien.
Entonces es esa falsa idea de que hay cosas gratis. No, hay cosas de pronto que no me cuestan, pero que no son gratis porque a alguien, ¿sí? Le tocó poner el dinero y el trabajo y el esfuerzo, los recursos. El segundo es Dios es el proveedor. Dios es la fuente de la habilidad del hombre para producir. Dios es el que provee y provee de diferentes formas. Dios provee de acuerdo a lo que te diga que debes hacer. Inclusive, Dios es el proveedor, a veces se usa solo en personas que son ministras a tiempo completo, yo soy uno de ellos, porque lo que llamamos vivir por fe, ¿bien? Pero todos vivimos por fe, ¿sí? Es más, recuerdo mucho la cara de los empleados de la empresa de energía en los Estados Unidos que se llamaba Enron, cuando el sábado les están pagando un bono y haciendo una reunión para el bono completo de mar del año anterior, eso fue sucedido en marzo, y el lunes la empresa está totalmente cerrada. ¿Bien? Tú trabajas teniendo la fe que esa empresa va a seguir existiendo, ¿sí? En los siguientes días, porque a ti te pagan, ¿sí? Es mes vencido, ¿sí? Te pagan por el trabajo que hiciste, no por el trabajo que vas a hacer, ¿bien? Entonces tú empiezas a trabajar en el mes, te van a pagar el 30, tú tienes la fe de que esa empresa el 30 de ese mes va a seguir existiendo y te va a pagar el trabajo que estás haciendo. En todos vivimos por fe, pero puede ser que mañana no esté. ¿Sí? Puede ser que mañana haya una catástrofe natural, ¿bien? O sea cerrada. Todos vivimos por fe. La diferencia es, ¿sí? Que aquí, el ministro a tiempo completo vive por fe, ¿sí? Y todos los días tiene que vivirlo. De pronto la otra persona solo lo vive los últimos días antes de que le paguen el empleado, antes de que le paguen su sueldo. ¿Bien? Esa es. Pero Dios es proveedor. De este tema recomiendo un muy buen libro que se llama La fe y la economía, de Loren Cunningham, ¿sí? Del tema de cómo Dios es proveedor. ¿Bien? Entender cómo todos vivimos por fe. Todo el cristiano vive por fe, no solo el ministro a tiempo completo, que es voluntario. Bien, entonces vamos a mirar algunas de las características. Dios capacita al hombre para producir bienes con el propósito de tener dominio en la tierra. Dios además nos da esa energía, nos da esa salud, nos da la revelación de en qué quiere que nosotros hagamos, en qué quiere que nosotros invirtamos nuestro trabajo. Bien, entonces Dios, ¿sí? Nos permite ser productivos para tener dominio de la tierra. Bien, entonces la fuente de los bienes es las personas, no el gobierno, pero no el gobierno civil. A veces creemos que es el gobierno civil el que es la fuente de los bienes. Y no. Eh, no es, por ejemplo, la gente, la gente dice, uy, China es una potencia. Pues sí, China está creciendo. Antes crecía un término a una rata de 10% al año, ahora un poco menos después de la pandemia, pero no me atemoriza China como potencia. ¿Por qué? Porque aunque tiene gente y la gente puede trabajar, ¿bien? ¿Qué hace que la gente trabaje? ¿Qué hace que la gente pueda decir, voy a trabajar, y me refiero no solo a trabajar para comer, sino trabajar para incrementar la economía? Lo hace que tenga un aliciente de amor, ¿sí? Un aliciente de familia. Y la idea correcta de familia no está en China. Entonces puede ser muchas personas, ¿sí? Pero el chino no hace familia. ¿Sí? Entonces, China es el principal país del mundo en cantidad de gente, pero también en cantidad, por ejemplo, de porcentaje, no de cantidad de personas, porque obvio hay más gente, sino en porcentaje de homosexualismo. Mientras que el promedio mundial de homosexualismo en hombres, ¿sí? Ya va en el 8%, ¿bien? Y de mujeres en el 1,5%, ¿bien? En China, el porcentaje de homosexualismo en hombres es del 22%, ¿bien? Entonces no van a ser familia. Segundo, ¿sí? Por eso hay toda esa cuestión que, entonces, no van a ser familia, y aquella
¿sí? También como en China hay una tasa de aborto de mujeres, ¿sí? De el 30%, ¿sí? Es decir, hay 30% más de hombres que mujeres. Y de ese 30 de esos hombres, ahí el 22% están en el homosexualismo, ¿bien? Entonces, sí, esos hombres no van a hacer familia, pero también como hay pocas mujeres o menos mujeres, no es tan fácil conseguir esposa. Por eso entonces hay ese tráfico de novias en China. Entonces la idea de familia no es correcta, solo se puede tener un hijo, ahora ya se puede tener dos, pero pagando altos impuestos. Bien, entonces la gente en China pues no hace familia y al no hacer familia, ¿sí? No hay unos alicientes. ¿Cuáles son los alicientes cuando tú eres un soltero que no quiere hacer familia y que no conoces de Dios? Porque en China la mayoría de gente no conoce de Dios, entonces pues al no conocer de Dios es fácilmente que un chino sea corrupto y fácilmente que un chino sea inmoral. Entonces el aliciente son los placeres de la vida mundana. Bien, entonces pues se van a gastar el dinero en los placeres de la vida mundana y no en extender la economía. Entonces, la economía es un monopolio del gobierno, ¿sí? Está controlada por 120 millones de personas de los 1.400 millones. ¿Sí? Un 8% de la población controla la economía y se beneficia. Y luego unos 200 millones más, que es una clase alta y media alta. Y de resto, 1.000 millones de personas viven en la pobreza. ¿Bien? Entonces, ¿por qué las cosas son más baratas de hacer en China? Porque a veces hay que trabajar por el arroz, ¿sí? Por un plato de arroz al día. Eh, y, y si no trabajas, ahí hay 10.000 personas que están esperando tu puesto para trabajar por la comida. ¿Bien? Entonces, pues claro. Entonces, pues por eso son baratas las cosas. Porque si ustedes miran las cifras, el desempleo en China, ¿sí? Está en el 16%. 16% de desempleo de una nación de 1.400 millones de habitantes. O sea, tenemos fácilmente 300 millones de personas que están desempleadas en China. Entonces, que comen solo 2 veces al día, de pronto. Entonces, por eso la economía allí tiene que ver con que entendamos que Dios es proveedor con cada individuo y eso que provee es para tus necesidades básicas y para, sí, dar felicidad a tu familia a través de la extensión del reino de Dios. Bien, entonces bien importante eso. A veces en Occidente no entendemos la situación de sufrimiento económico de los otros lugares. Bien, pero entonces en China el gobierno es el que da los bienes. Si tú no eres de Partido Comunista no vas a tener tantos bienes. Bien, bien, pero realmente quienes producen es la gente, pero la gente en una idea de libertad económica. No como en China que hay mucha gente, pero que no hay libertad, no hay tanta libertad económica. Bien, entonces cuando el gobierno transfiere bienes de un grupo a otro usando dinero que no fue resultado del trabajo, eso se llama robar. Bien. Robar es eso, producir inflación, está robando a todos. ¿Sí? Bien. Y entonces se roban a todos, pero el gobierno adquiere eso que robó. ¿Y para qué lo adquiere? No para producir más cosas, sino se va hacia la corrupción de los gobernantes. Esos gobernantes, ¿sí? Pues adquieren esa propiedad robada, ese dinero robado y lo tienen fuera de ese país para ellos. ¿Bien? Entonces, por eso es que los gobernantes socialistas quieren cambiar las ideas económicas controlando la economía para poder robar. ¿Bien? Pues en eso estamos ahorita en Colombia con lo de la salud, pues va a haber un robo gigantesco. Lo que tenemos ahora nos cuesta 23 billones de pesos al año, ¿sí? La salud en Colombia, eso vale hoy. Y vamos a pasar a estar hacia los 110 billones de pesos al año en salud, ¿sí? Entonces diríamos, no, pues vamos a ser súper duros en salud. No, con un robo gigantesco, ¿sí? Porque el Estado no va a poder administrar, ¿sí? Porque no fue diseñado para eso. Bien, veamos la tercera. El trabajo genera riqueza, ¿sí? Solo el dinero que se trabaja es el honesto, ¿sí? El dinero que se imprime sin trabajo, sin haber sido causado por el trabajo, pues va a generar
inflación y ello es el deshonesto. Por eso, el amor al dinero es la causa de todos los males. ¿Sí? Yo creo que todos cuando pequeños dijimos, oye, pero ¿por qué somos tan brutos? ¿Por qué no imprimimos dinero y nos volvemos ricos? ¿Sí? Todos pensamos eso. ¿Sí? Eso sería la solución, imprimir dinero y ya nos volvemos ricos, porque no entendemos cuando pequeños que imprimir dinero es dinero que no es resultado del trabajo. Porque si tenemos amor al dinero, ¿cómo Dios controla el amor al dinero? A través del trabajo. ¿Quieres dinero? Trabaja. Sí, pero trabajar tú te cansas. Trabajar es un esfuerzo. Bien. Entonces, así no tienes tanto amor al dinero, porque no te da la energía para tener tanto dinero que genere un amor en la avaricia y en la acumulación a través del trabajo. La única forma es a través del robo, ¿sí? Ya no del trabajo. Y no me refiero solo al robo, al atraco, sino a la inflación, al acuerdo económico del control con los carteles, a través del monopolio, ¿bien? Todo lo que no sea libertad económica, ¿bien? Entonces, el único dinero que el gobierno debe y puede gastar en el diseño de Dios es el que se recauda por los impuestos, ¿sí? Pero cuando el gobierno gasta más de lo que recibe, ¿sí? ¿Cómo hace? Hace dos cosas, dos principios paganos. El primero, el fácil, ¿sí? Pero que genera peor economía, imprimir dinero. Y el otro, la deuda. La deuda de un gobierno, la deuda de una nación no es un principio bíblico. Oye tú, Israel, tú no tomarás prestado. Le está hablando Israel, no le está hablando a la gente. Ya vimos que nosotros sí podemos tomar prestado, pero podemos prestar y tomar prestado, pero para, ¿sí? ¿Sí? El apalancamiento, no para los gastos, que esa es la diferencia. Yo puedo pedir un préstamo para producir más dinero. ¿Bien? Ya lo vimos la sesión anterior o hace dos sesiones, creo, ¿sí? Pero no para gastármelo en televisores o en carteras o en cosas suntuosas. ¿Bien? Entonces, la Biblia tiene leyes para el préstamo, cómo cobrar los intereses, a quienes no, si el ser fiador, ¿sí? Puede serlo, ¿sí? Si vas a pagar con gusto, si el otro no paga. Entonces, la Biblia da unas leyes de la deuda para el cristiano. Bien, bien. Entonces, veamos acá un pasaje en la Biblia, ¿sí? Cuando Amós censura y dice, vamos a subir el precio, ¿sí? De las cosas para controlar la gente, o sea, censura que se quiera subir el precio de los metales para poder controlar a la gente que se quería sublevar. ¿Bien? Entonces, ahí ya había inflación, ¿sí? Y en la Biblia vemos varias, ¿sí? Ideas de inflación, inclusive hasta con los mismos esclavos. Pero entonces, ¿cómo controlamos la inflación o la producción del dinero? ¿Sí? Para que haya la riqueza exacta de acuerdo al esfuerzo de la gente, o sea, para que sea equitativo más no igualitario con el trabajo, ¿sí? Con el trabajo en una libertad económica. Bien, ese es el tercer pilar de la economía de macroeconómica. El cuarto es que el obrero tiene derecho a su salario. Bien, la Biblia dice eso, el obrero tiene derecho a su salario. Pero ya habíamos visto la diferencia entre salario y sueldo, ¿cierto? El sueldo es un acuerdo de una tarifa fija, ¿bien? Mientras que el salario, ¿sí? Es un intercambio voluntario que no tiene una tarifa fija. Entonces, quien trabaja, claro que se le debe pagar, pero un salario en acuerdo entre ellos, ¿sí? Pero el gobierno no puede decir, ¿sí? Que usted debe pagarle tanto. La idea del salario mínimo no es una idea bíblica. ¿Sí? La idea bíblica es, ¿sí? Que tienes que llegar a un acuerdo con la persona, pero debido a que hemos controlado la economía, pues la economía no está controlada, hay inflación, hay desempleo. Entonces, cuando tú no estás trabajando, pues vas a acordar por muy poco el valor de tu trabajo. Entonces, ahí hay que tener una salvaguarda, ¿sí? Y esa salvaguarda, entonces, ¿qué hace el gobierno? Causó el que ahora haya inflación y haya desempleo, ahora entonces quiere tratar de controlar con una nueva ley, que es el salario mínimo. ¿Qué es lo que debe de pasar? ¿Cuál es la ley que debe haber?
¿sí? ¿Cuánto tú pagarías? ¿Cuánto quieres que te paguen a ti por hacer ese trabajo? ¿Bien? O sea, si tú fueras esa persona, ¿cuánto te gustaría que te paguen? ¿Sí? Eso es lo que tú considerarías justo. ¿Sí? Y basado en eso, tú puedes proponer eso, pero el otro puede decir, no, yo por eso no pago, por eso no. O le puede parecer bueno y decir sí, o pueden llegar a un acuerdo de cuánto se debe trabajar. Voy a dar un ejemplo de hecho. Resulta que en Venezuela estábamos en Puerto Ordaz, entonces fuimos al 2019, fuimos al centro comercial, a Orinoquia, un centro comercial muy bonito y bien grande, ¿bien? Y entonces el gobierno había controlado cuánto era que había que pagarle a la gente y había dicho que el salario mínimo con esa alta inflación, entonces resultaba en pocos dólares, ¿bien? Entonces, la gente pues no era negocio trabajar. ¿Por qué? Porque te pagaban el mínimo y el mínimo era muy pocos dólares que no te daba. Entonces, pues, ¿qué pasó? Pues la gente no quiso trabajar por eso. Entonces, todos los avisos allí decían, se busca personal, ¿sí? Se busca personal y había la mitad de la ciudad desempleada. Pero ¿por qué la gente no quería trabajar? Porque le pagaban muy poquito. Entonces, ¿qué sucedió? Empezaron a ver los bonos. Bueno, yo te pago lo que dice el gobierno, pero te doy un bono de tanto, ¿sí? Y entonces les tocó a los que tenían los negocios subir el pago para que viniera gente a trabajar. ¿Bien? Eso es la economía libre, porque aunque haya posibilidad de trabajo, si la paga es muy baja y la gente considera que es muy baja, pues no vas a encontrar personas. ¿Bien? Voy a darles el ejemplo actual. Después de Canadá es un país de migrantes. Entonces, ellos necesitan que haya migración. ¿Por qué necesitan tanta migración? Por dos cosas. La primera, ¿sí? El clima. ¿Bien? El clima es muy fuerte, ¿sí? Mucho frío en el año. Entonces, no a toda la gente le gusta vivir allí, ¿cierto? Entonces, el canadiense que es de segunda o tercera generación, que ya llegó a ser una clase media alta, ¿sí? Y que ya tiene un conocimiento técnico, ¿sí? Migra. ¿Para dónde se va ese canadiense? Para Estados Unidos, ¿sí? Bien. Entonces, siempre ellos necesitan gente, pero por la pandemia no pudo llegar gente allá. Entonces, ¿qué sucedió? Cuando se acaba la pandemia, no se encontró gente porque duraron año y medio, 2 años sin recibir migrantes. Entonces, había trabajo, pero no había gente para trabajar. Entonces, ¿qué sucedió? Abrieron a países para que la gente fuera a trabajar por 3 meses allá sin requisitos, solo que viniera y llegara y trabajara y se volviera a su país. ¿Por qué? Porque no había gente para trabajar. Y entonces, los pocos que habían, entonces les tocó ofrecer más a los negocios para pelearse a esos pocos que había. Y entonces, para la gente fue bueno porque le subieron sus pagos. Había una libertad y esa es la libertad de el pago. ¿Sí? Que el obrero es digno de su salario. Entonces se acuerda, ¿sí? Bien, se acuerda cuánto. Ahora, si ya estamos en un control de la economía donde hay desempleo, ¿sí? Pues no, donde hay inflación, no toda la gente es cristiana en una nación, entonces no todos van a decir, el principio cristiano es que si yo estoy ahí, ¿sí? Le voy a hacer lo mismo a mi prójimo, si yo fuera mi prójimo, ¿cuánto me gustaría que me pagara? Entonces, a eso es lo que le voy a pagar a él, ¿sí? Bien. Pero como no toda la gente es cristiana, habrá gente que se aprovechase de la necesidad de la gente de trabajar para comer y entonces pagaría muy poco. Entonces, ¿sí? Entonces viene la salvaguardia del salario mínimo. ¿Bien? No es el principio que el gobierno haga el salario mínimo. ¿Cómo se controlaría que no hubiese salario mínimo? Si los cristianos pagarían lo justo, así sean pocas empresas, ¿sí? O pocos negocios. No importa que la mayoría de negocios sean de los paganos. ¿Por qué? Porque entonces el cristiano pagaría más que el pagano por el mismo trabajo. Por lo tanto, los mejores trabajadores querían y van a querer ir a trabajar donde el cristiano. Y el cristiano tendrá mejores trabajadores y producirá más. ¿Bien? Entonces, la otra gente no va a querer trabajar para el pagano porque el cristiano paga más. Bien, entonces el cristiano va a abrir una nueva oficina, una nueva sucursal y va a seguir empleando gente. Y a los otros paganos les va a tocar subir la paga para poder conseguir gente y van a conseguir gente que no es la mejor en el mercado. Bien,
Eso es lo que debe de suceder. Pero como el cristiano, ¿sí?, se acomoda al salario mínimo que da el gobierno, entonces, pues no somos controladores de la economía. Aún así, ¿sí?, yo entiendo que tenemos una economía controlada, que tenemos que pagar impuestos, pero aún así, el cristiano debería pagar un poquito más de lo que diga el gobierno, ¿sí? Y de verdad lo que debe hacer es, ¿cuánto me gustaría que me pagaran a mí por ese trabajo? ¿Bien? Pero aún así, deberíamos pagar nosotros un poco más, ¿sí? Cosa que la gente diga, estoy donde este cristiano y me pagan más, y donde este es el mínimo, y yo acá me gano un poquito más, cuido mi trabajo, ¿sí? Prefiero cuidar mi trabajo. Bien, eso es lo que debería pasar. Bien, bien. Si se le fuerza los salarios a los empleadores, ¿sí?, por encima de lo que ellos pueden producir, entonces no sería negocio. Entonces, ¿qué va a pasar? Le va a tocar sacar gente y habría más desempleo. Bien. Pero también, si se les fuerza a pagar menos de lo que debería ser, entonces ellos van a acumular, van a sacar dinero de la nación o van a acumular dinero y con ese dinero van a comprar cosas fácilmente y entonces van a subir fácilmente los precios de todo y va a haber inflación y todos vamos a perder. Voy a dar el ejemplo nuevamente. Recuerden que en los 90 se persiguió, 80 y 90 se persiguió el narcotráfico. Bien, pero después de toda esa persecución al narcotráfico, entonces, ¿qué sucedió? Vino una crisis eh, inmobiliaria en el 99. La gente perdió sus casas, sus apartamentos, los devolvió al banco, los bancos se llenaron de activos y no tenían dinero. ¿Por qué? ¿Por qué la gente se llenó de esto? Porque los narcotraficantes con tanto dinero compraban bienes inmuebles, apartamentos, casas, y entonces querían comprar muchos, entonces subieron los precios de la finca raíz muy alto. ¿Por qué? Porque ellos afuera ya les estaban judicializando su dinero, entonces no sacaban el dinero, lo dejaron adentro y ¿qué hicieron? Comprar casas. Entonces, cada día ellos querían comprar 5 casas, entonces los precios de las casas subieron. Y al subir los precios de las casas, ¿sí?, la gente le tocó sacar préstamos más altos, que cuando ya estos no invirtieron ese dinero porque fueron perseguidos, entonces hicieron quebrar a toda la gente. ¿Sí? Entonces, ¿sí?, tenemos inflaciones muy altas. Acá John nos dice que en el 99 la inflación fue del 30% en ese solo año. Imagínense en eso, es muy alto. ¿Sí? Nosotros estamos, ¿sí?, con el control actual de la economía, vamos para eso. ¿Bien? Y pues los hermanos que están en Venezuela han sufrido inflaciones de el 10.000, en 100.000 y hasta el 10 millones por ciento. ¿Bien? Por el control a la economía. Entre más se controla la economía, menos recursos hay en la economía. Entonces hay mucha más inflación. ¿Bien? Bien, entonces vamos a volver a aquí y eh, con el que sigue, el emprendimiento en el trabajo. Emprendimiento en el trabajo y en el empleo. ¿Eso qué quiere decir? Que, porque a veces hablamos que tengo un emprendimiento y obviamente es un negocio, ¿sí? Pero el emprendimiento no solo para el que trabaja independientemente en su negocio, también es para el empleado, ¿sí? El emprendimiento es en los dos. Si yo soy empleado, que eso es una forma bíblica también del trabajo, ¿sí?, si yo soy empleado, yo debo emprender en mi trabajo, debo hacer mi trabajo excelentemente y más si soy el cristiano. ¿Por qué? Porque la seguridad de mi empleo implica, ¿sí?, o depende de que mi empresa venda. Pero si mi empresa no vende, ¿sí?, pues no hay seguridad de mi empleo. Ejemplo, soy un empleado de turismo, pero no atiendo bien a la gente. Pues nadie va a volver al hotel del cual soy empleado. Soy el dueño del hotel, ¿sí? Tengo que invertir trabajo, capacitación a mis empleados, tengo que emprender allí. ¿Para qué? Para que la gente me prefiera. Entonces, en ambos sentidos, la seguridad del trabajo depende que la empresa venda, ¿sí?, y que le vaya bien a la empresa. Obviamente, si somos cristianos y nos va bien, podemos dar más a nuestros empleados. Podemos cubrirles la salud, podemos dar un bono, podemos dar más, una bonificación, ¿sí?, etcétera. Bien, pero no podemos repartir todo el dinero entre yo y mis empleados porque ellos no están arriesgando el capital, yo sí.
¿sí? Obviamente, pues de ese capital, de esas ganancias, yo puedo repartir una parte pequeña en mis empleados que va a ser grande para mis empleados. ¿Por qué? Porque puedo darles un sueldo más al año, ¿sí? Puedo darles una prima, no sé qué. Entonces la gente dice, no, mejor yo me quedo acá porque en el otro lado no voy a adquirir ello. Por eso debo cuidar mi trabajo haciendo que a mi jefe venda más. Si mi jefe venda más y a la empresa en que yo trabajo le va bien, a mí me va bien, ¿sí? Si es una persona que entiende los principios económicos, pero si es una persona vara, una persona que trata mal a las personas, ¿sí? Pues entonces no va a ser así, ¿no? Entonces debemos emprender. Los cristianos deberían ser los mejores empleados. Lastimosamente muchas veces contratar cristianos es terrible y más con los que menos congregamos, los locales, porque dicen, no, pues que como soy cristiano, entonces y somos hermanos, entonces yo me voy a ir allí al devocional y no voy a venir a la reunión que tenemos. No, o sea que yo tengo esto en la iglesia, entonces me voy para allá, ¿sí? Y como somos hermanos, pues no, deberíamos ser los más excelentes, ¿sí? Eso debería ser entre los cristianos. Entonces, dependiendo qué tanto produzca la empresa, pues podemos tener unos bonos, unos incentivos, ¿bien? También podemos tener, ¿sí? Un salario por el trabajo y a medida que, si es un trabajo manufacturero, a medida que se producen más, entonces, pues se le paga más, ¿bien? Pero debemos cuidar, ¿sí? De no ser avaros, porque entonces entramos al otro extremo, que es el capitalismo salvaje, donde la gente está trabajando para producir mucho y se le paga muy poquito, ¿bien? Y ahí entonces vemos el otro extremo. Entonces, tiene que haber, obviamente, un incentivo para la mayor producción, ¿bien? Pero si el empleador gana, pues me va bien a mí. Pero en la idea socialista, si el empleador gana, ¿sí? Así estén los empleados ganando mejor que ese mismo trabajo en cualquier otro lugar, entonces le va a decir, no, es el colmo que el empleador gane, y es un capitalista. Pero es que el empleador está poniendo un capital en riesgo. Usted no. Si quiere, entonces haga una cooperativa donde todos pongan parte del capital y eso es bueno, hacer una cooperativa. Si los empleados saben hacer algo, pues pueden decidir renunciar y hacer una cooperativa de lo mismo que hacen. Eso puede ser. Pero ¿cuál es el problema? Que ahí tienen que arriesgar capital y tienen que saber de administración y que saber de cosas así, ¿bien? Más difícil, ¿bien? Entonces, es bien importante que tanto empleadores como empleados trabajen juntos en un espíritu de fraternidad, de ayuda, de confianza, ¿sí? Se sientan como prójimos uno del otro. No solo el empleador, sino también el empleado, ¿sí? Si yo fuera este dueño, porque es que la gente cree que el empresario siempre es rico, ¿no? ¿Sí? La mayoría, 80% de los negocios son muy pequeños, donde el empresario apenas le queda algo para sostenerse, darse unos lujos y pagar la nómina. Muchas veces el último que se paga la nómina es el dueño, o muchas veces ni se la paga por pagarle a los empleados. ¿Bien? Entonces es bien importante ello que nos debemos entender cada uno como el prójimo del otro. Bien, haciendo lo mejor en el trabajo y en el empleo. ¿Sí? Porque en el empleo también somos emprendedores. Y también los empleadores son emprendedores con sus empleados. Bien, entonces es bien importante este pilar del emprendimiento en ambos sentidos, en el negocio, del trabajo y del empleo. Bien, bien, el sexto, lo que decíamos, si el, hay un incentivo, pues entonces para yo ganar algo más, pues yo me esfuerzo más, ¿sí? Entonces debe haber un incentivo de la ganancia. A veces hay bonos, a veces hay por productividad, por unidades producidas, ¿sí? Entonces si vendo más, entonces me pagan sobre esto, si produzco más, me pagan más. Eso es bueno. ¿Para qué? Para que la gente también pueda tener un aliciente, pero no llegar a que solo te pago algo muy poco por unidades producidas, porque entonces la gente le toca trabajar 15 horas para, para producir lo que necesita. No, pero sí dentro de las reglas poder decir, bueno, vamos a ponernos una meta. Estas metas deben ser cumplibles de una forma con un esfuerzo algo mayor, pero que no cambie la idea de las horas que deben trabajar las personas y, eh, y que no haga que también eh, haga que la gente
entonces dependa de poder cumplir esa meta. Chévere que se cumpla, eso es lo que hay que lograr, por eso las metas deben ser alcanzables. Bien, bien. Entonces, el costo principal de la producción son los salarios. ¿Sí? Ese es el costo principal. Bien. De la producción económica general, macroeconómica. Hay negocios donde de pronto el costo principal es el arriendo, ¿sí? O el bien que están produciendo. ¿Bien? Pero en la generalidad el costo principal es lo que se le paga a la gente. Entonces, ese costo debe hacerse si la persona produce más, pues tenemos que pagarle más y el empleador, ¿sí? El dueño del negocio, no hacerlo. Y además, si soy el dueño del negocio y mi negocio produce más, pues yo voy a estar contento y también estoy tan contento que de esa nueva producción voy a poderle dar con gusto a mis empleados. ¿Bien? Entonces eso es bueno. Bien, bien. Entonces, se puede tener una parte de salario por estar contratado y otra parte del salario, ¿sí? Para que crezca, para que esa persona crezca eh, en, en producción, en ganancia, en incentivos de la producción o de la ganancia. Pagos extras por la misma. El error que hace el capitalista es decir, bueno, esto es lo que tú te ganarías haciendo esto en otro lugar. Entonces, lo que te voy a hacer es darte un básico y el resto porque trabajes en unidades, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? La persona para poder cumplir con lo que requiere, va a trabajar más tiempo, ¿sí? Y eso es opresión al empleado. Bien, entonces, es bien importante cómo el cristiano es el que extiende el bienestar económico en la gente, con sus empleados y con las acciones cristianas en la macroeconomía. Bien, entonces recuerdo esta frase de Franklin, que la mejor manera de sacar a alguien de la pobreza es que no pueda recibir limosna. ¿Sí? Eso es, o sea, que trabaje. Entonces debemos darle incentivos a la gente. No está mal que la gente pueda ganar, ¿sí? Porque si la gente gana, eso quiere decir que se produjo más y entonces el dueño también gana. ¿Ven? Eso es bien importante ello. Bien, veamos la séptima, la prosperidad. Cuando hay ganancia, ambos prosperan, tanto, ¿sí? El dueño del negocio como el empleado. Ambos prosperan como la empresa multinacional y sus trabajadores, como el país, ¿sí? La nación prospera. Si la nación gana más y produce más y hay más trabajo y hay más gente trabajando, pues la nación va a ganar más. Y si la nación gana más, también la gente en su nación gana más. ¿Bien? Entonces, la prosperidad es la consecuencia natural del incremento de la ganancia en una nación. ¿Bien? Entonces, en la economía, entre más recursos se produzcan, más recursos hay para administrar y entonces sí es mejor para todos. Yo creo que ya les dije este ejemplo, pero es el ejemplo del partido de fútbol, de nuevo, ¿sí? De que si Colombia clasifica al Mundial. Yo sé que nosotros no tenemos un alto nivel en fútbol, pero, y no soy aficionado yo a ver los partidos de fútbol de la selección, nunca la he visto en vivo, pero eh, pero yo quiero que Colombia clasifique al Mundial. ¿Por qué? Porque pues es chévere, de pronto hay una reunión con la familia o con amigos y vemos un partido y nos vemos, pero también por la economía, porque si la Colombia clasifica al Mundial, pues se venden más camisetas, ¿sí? Venden más los de los restaurantes, venden más los de la televisión por cable, ¿sí? Venden más los de las pizzas, porque nos reunimos con la gente y pedimos una pizza, o el de la pollería, si vende más ese día, todos vendemos más. Y si todos vendemos más, hay más economía, hay más recursos, hay más consumo, y ese consumo sí es, ¿sí? Consecuencia del trabajo, inclusive muchas veces de un trabajo que no nos costó tanto esfuerzo. Colombia ganó, clasificó al Mundial y hay partidos en el Mundial. Entonces, pues ese día los de la pizzería, pues les van a pedir más. Ellos están ahí, les toca trabajar rápido haciendo la pizza, ¿sí? Pero, pues nos esforzamos, pero no fue la campaña de mercadeo convencer a toda la gente, que ese es el esfuerzo duro, ¿sí? Sino que nos compraron. Una cosa es esforzarse para vender y otra cosa es ser efectivo cuando te compran. ¿Sí? Yo cuando trabajaba técnicamente no estaba a tiempo completo como ministro, yo realmente no vendía nada, sino me compraban, ¿sí? O sea,
Si no hacía nada, total, la gente compraba porque lo que yo tenía no lo tenía nadie, o sea, muy pocos. Entonces yo, la verdad, yo estaba era sentado y no podía ni siquiera alcanzar con todas las solicitudes que había. Entonces no vendía, sino me compraban, que son dos cosas diferentes. ¿Sí? Vender es diferente a que te compren. Bien, bien. Entonces, ese esfuerzo va a generar prosperidad en ambos. Entonces tiene que generar prosperidad tanto desde el chiquito, desde el pequeño que tiene ese negocito, hasta el grande. Ejemplo, ay, bueno, ganamos este mes ganamos más. Bueno, vámonos esta vez no a comer el corrientazo tóxico, sino vamos a comernos uno mejorcito, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Ese del restaurante ganó más y así. Entonces, todos van. Entonces, ay, pues yo quería comprar las llantas de este carro así, las más baratas, pero quería comprar estas, no voy a dar este lujito, y voy a comprar las que quise comprar toda la vida, ¿sí? Y se las compra, ¿sí? Y así, y entonces todos ganamos más. Entonces, la manera cristiana de aumentar los salarios es a que al incrementar, ¿sí? El salario por trabajador, el dueño también se beneficia del negocio y todos los negocios se benefician y eso hace que la economía crezca, pero sin inflación. Por lo tanto, eso que trabajó la gente lo va a poder usar en invertir en nuevos bienes, en nuevos servicios y en uno que otro gusto y en mejorar su calidad de vida. ¿Bien? Entonces, asimismo, otros no van a gastar todo, van a administrar, van a cambiar bienes y otros van a de pronto a guardar o van a ayudar a otros. Se extiende más el reino. Si la economía es mejor, la gente está mucho más dada a dar. Eso no quiere decir que solo des cuando te esté yendo bien. Hay unas obligaciones financieras que tienes que hacerlo, no importa si ganas o si ganas bastante o poco, ¿sí? O inclusive si pierdes, ¿sí? Pero, pero entre más movimiento de la economía haya, pues se extiende mucho más rápido el reino. Bien. Para maximizar la producción, entonces, pues se requiere autogobierno, ¿sí? Porque, pues, de acuerdo a lo que hagas, vas a cegar. Hay veces la gente prospera, pero no administra, y luego otra vez pierde, ¿bien? Pierde y no sigue los principios. Entonces, la prosperidad hay que saberla administrar. Bien, el octavo, Dios quiere tu bienestar, pero tu bienestar tiene un costo, ¿sí? Ese costo es, ¿sí? Que trabajes, que aproveches bien los recursos y que inviertas y uses herramientas, que es la fórmula que ya habíamos visto las sesiones anteriores. Es decir, el costo es, ¿sí? Trabajar, ¿bien? Invertir en herramientas. Tú decides, ¿sí? Y ahora, por ejemplo, lo que sucede con los programadores. No hay tantos programadores y hay gran necesidad de programadores, por eso a los programadores les pagan tan bien. Pero el trabajo del programador, ¿sí? Es un trabajo que en realidad no es ameno. Es un trabajo aburrido frente al computador tirando números y letras todo el tiempo. Pero estás trabajando desde tu casa, te gusta, te sirve. Y ahora los programadores ni siquiera están bajo presión, ¿sí? Lo que hacen es tratar de que él esté bien para que esté a largo plazo con la empresa, ¿sí? Bien, y no solo sea sonsacado por el factor económico. Por ejemplo, tengo un amigo que trabaja para la empresa más grande de software del mundo, que es IPAM, eh, y, y él trabaja en otra, ¿bien? Entonces se fue para allá, sí, que te contratamos, que no sé qué, pero resulta que IPAM tiene muchas reuniones, y él dijo, no, yo no me voy a quedar aquí en IPAM. Me pagan más, pero me toca reunión de no sé qué, reunión de no sé qué, no, sí, me toca cambiarme, ponerme, no, yo estoy en mi casa produciendo código, yo sigo con esta otra que me pagan algo menos, ¿sí? Pero vivo más tranquilo, ¿sí? Yo no quiero ser líder, no quiero tener un jefe, no quiero ser jefe, no quiero controlar personas, nada, yo quiero producir código y aunque me pague menos, que es total, es un buen pago, pero vivo más tranquilo, ¿sí? Y hay otros que sí de pronto quieren subir en la empresa, pero depende de lo que quieras hacer en tu vida. Entonces, eso, ¿sí? Tú vas a cambiar a veces trabajo, ¿sí? Por bienestar, pero también a veces vas a cambiar libertad por, ¿sí? Tranquilidad, ¿sí? Y eso está bien, ¿sí? De pronto los cristianos, aunque nuestra ley es trabajar 6 días,
¿sí? Podemos trabajar 6 días y el séptimo descansar, ¿cierto? Eh, de pronto podemos trabajar 5 días en el core business o en el negocio que estemos trabajando más y un sexto día en otro negocio. Por ejemplo, voy a trabajar, ¿sí? Siendo voluntario en el orfanato el sábado. Listo. No me pagan, pero estoy trabajando. ¿Sí? Y el séptimo día, ¿sí? Ya hago es mi hobby, lo que me gusta, me reúno con mis hermanos, con y mi familia y mis hermanos y ya, ¿sí? Ese es el día de descanso. Bien, eso es lo que debería pasar. ¿Sí? Que podamos de pronto hacer cada vez más capital, extender más el reino y poder inclusive trabajar cada vez más en la obra. Bien, entonces estos tres recursos son claves y ese es el costo que tiene el bienestar. Tenemos que trabajar, ¿sí? Tenemos que producir esos recursos, aunque los recursos ya están, pero yo tengo que producirlos, tengo que transformarlos. Bien, y hay recursos de pronto que, aunque están, son difíciles de transformar o que en mi nación esos recursos no están. Entonces me toca el comercio internacional, el traerlos de otros lugares y esto. Bien, esa es la idea. Eh, en la medida que podamos, entonces, pues se va a poder hacerlo. ¿Qué ha sucedido aquí un poquito con, con la, con la inflación? Pues muchas empresas, ¿sí? Van a salir porque no les da el consumo. Ahora la gente va a consumir menos y no van a vender. Bien. Es bien importante eso. Pero para otras empresas, ¿sí? Donde es alta producción de unidad puede ser importante en un lugar donde sus dólares le rindan más, como por ejemplo, acá si hay inflación, pues el dólar sube y el peso baja. Entonces a la gente que tiene dólares le rinde más y puede invertir, pero en una seguridad económica inestable, pues tampoco invertirán. Bien, entonces ahorita en Colombia ha pasado que ya empezamos a ver algunas empresas muy grandes salen, pero empresas pequeñas que tienen dólares empiezan a invertir en Colombia con algo con un riesgo de seguridad. ¿Bien? Eso pasa. ¿Bien? Bien, entonces cada uno de estos factores tenemos que aprovecharlos correctamente, tanto el trabajo como la producción de los recursos, como las herramientas. Ahí en las herramientas a veces en Latinoamérica estamos un poco quedados, ¿sí? Pero debemos producir o comprar herramientas para que seamos más productivos. Pero esta parte de herramientas también va a depender un poco de qué herramientas tenemos en la macroeconomía del país. Ejemplo, vamos a dar un ejemplo. Yo puedo tener todas las herramientas para la producción de pasta de tomate. Sembramos acá tomate, hacemos pasta, tengo toda la maquinaria, pero, ¿sí? Resulta que el tomate no se da tan bien en el clima tan cálido y tan húmedo. Entonces, la producción de tomate no se hace en la costa, tiene que hacerse hacia el interior. Pero resulta que si no tengo carreteras o que si las carreteras tienen unos costos altísimos de transporte o si no tengo un tren, ¿sí? Pues se me va, en mi gran costo va a ser el transporte. Entonces no es negocio. Entonces es mejor comprar la pasta traída desde otro lugar. Bien. Entonces, ¿por qué no es negocio? Porque no tenemos la infraestructura. Entonces, ahí no tenemos una herramienta. ¿Qué herramientas son? La carretera. ¿Sí? El tren es una herramienta. Bien, yo ya les dije que costaba más, aún hoy en Colombia, cuesta más traer un contenedor de Buenaventura a Bogotá que de Shanghái a Buenaventura. ¿Sí? Más costoso Buenaventura a Bogotá que Shanghái a Buenaventura. Eso es, entonces, ¿por qué? Sí, porque hay un monopolio de las tractomulas, no hay tren. ¿Sí? Es muy caro, las carreteras son muy malas y se demoran mucho. Entonces la tractomula se demora un día completo, 24 horas. Si tenemos una doble calzada, se demora 18. Entonces, ¿qué pasó? Se ahorró 6 horas de empleado. ¿Sí? Entonces puede bajar los fletes. ¿Bien? Entonces, si no tenemos herramientas, pues nuestra producción se va a ver afectada. Recordemos que la herramienta era el multiplicador de esa ecuación, ¿se acuerdan? Recursos naturales más trabajo, más energía humana por herramientas igual a bienestar material. Entonces, requerimos tener una buena infraestructura, unas buenas herramientas para ello. Bien. Entonces, hay naciones como por ejemplo Italia. Italia es el principal productor de maquinaria, ¿sí?
industrial en el mundo. Maquinaria industrial pequeña, no la grande, pero sí la pequeña, son ellos. Ellos son los que hacen las máquinas tejedoras, las máquinas lavadoras, en los textiles, hacen las máquinas de confección, hacen las máquinas de la metalmecánica, los tornos, todos esos son empresas italianas. ¿Sí? Son buenos diseñadores e ingenieros mecánicos. ¿Bien? Y entonces, eso es bueno, ¿sí? ¿Por qué? Porque son herramientas. Entonces, Italia, ¿sí? Vive de dos cosas, ¿sí? Vive de la producción, ¿sí? De su producción industrial, sobre todo lo que tiene que ver con la parte agrícola y también de las herramientas de maquinaria, ¿sí? Eso es, ¿bien? Y ya lo otro es turismo, moda, esas serían las otras cosas. Pero, pero, pero hay un nicho que ellos tienen que son esas maquinarias. Bien, bien. Entonces, es importante. Bien, aquí yo nos dice la doble calzada Bogotá-Girardot se demoró 10 años, terrible. Y ahorita le están haciendo un tercer carril, ¿sí? Entonces, hay mucha corrupción allí. Obviamente tenemos una geografía muy difícil. Nosotros somos 51 millones, de los cuales 50 millones, 52 ya, 50 millones vivimos al oeste del perfil de la cordillera oriental. ¿Sí? Es decir, en los llanos no viene casi nadie. ¿Sí? Y los llanos son planos. Entonces deberíamos tener mejor infraestructura allá, pero el problema es que lo plano de nuestro país está hacia el interior, ¿sí? No hacia el exterior, que es donde está la costa para el comercio. ¿Sí? Entonces, algunos que han entendido un poquito el trabajo han sido los palmeros, ¿sí? Y han hecho buena inversión de palma en los llanos y han logrado unos ahorros en la parte agrícola gigantescos, que compensan con el costo de llevar el aceite a, a los otros lugares en transporte. Entonces, es lo que tenemos que ver, mejorar nuestra infraestructura, siempre hacer bueno que se mejore la infraestructura, pero muchas veces nuestra corrupción hace que no se dé. Y también que pues sí tenemos algunos desafíos en nosotros en Colombia en la parte geográfica de la montaña, a diferencia de Venezuela, que la mayoría de gente vive en la parte plana, en la parte cerca a la costa. ¿Sí? En la Venezuela la mayoría de la gente es en la costa. ¿Sí? En el interior hay poca gente. Aquí no, ni siquiera en la costa, estamos todos en la montaña o en los valles de esas montañas. Es más difícil la vida en ese sentido. Bien, bien, pero tranquilos que a otros les tocó peor, les tocó desierto, ¿sí? A otros les tocó nieve todo el año como Canadá, ¿sí? Entonces, pues, ¿sí? Es diferente. A otros les tocó islas, que es difícil vivir en una isla, mucho más difícil que vivir en un continente. Entonces tenemos que ver que siempre van a haber desafíos, pero debemos ver y depender de Dios que nos diga cómo sortear y cómo administrar esos desafíos allí. Bien, vamos a ir a las dos últimas. Bien, luego sigue la que tenemos, es la 9. Dios revela el conocimiento. Entonces, las herramientas es el multiplicador de la economía, pero el cristiano tiene comunión con Dios a través del Espíritu Santo. Entonces, Dios Espíritu Santo nos puede revelar cosas. Nosotros debemos ser los más ingeniosos, los más prácticos, los más logísticos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos más comunión con Dios. ¿Sí? Tenemos más estructura en las instrucciones de Dios que están en la Biblia. Por lo tanto, ¿sí? Nosotros deberíamos tener no solo la herramienta se refiere a una maquinaria o un computador, sino una herramienta puede ser una nueva forma de hacer algo. Si todos somos cristianos y todos somos cristianos correctos, no nos vamos a robar nada, ¿sí? Pues entonces de pronto nosotros podemos ahorrar en resmas de papel, ¿sí? Y entonces vamos a ser más efectivos y podemos bajar un poquito el precio o aumentar los beneficios para los empleados y entonces nuestra empresa sería mejor. Entonces hay diferentes herramientas y los cristianos deberíamos ser los que aumentemos más la economía a través de las herramientas. ¿Bien? Porque eso va a hacer que haya ahorro e inversión. Las herramientas es el multiplicador. ¿Bien? Yo digo, y ya se los dije a ustedes la vez pasada, me toca pagar aquí la, la, la licencia del Office. ¿Sí?
y yo digo, uy, está muy cara, ¿sí? Sí, muy cara, ¿sí? Pero total, prefiero pagarla, ¿por qué? Porque yo produzco más dinero usando este computador, ¿sí? Y usando este PowerPoint que ese dinero que me toca pagar, pero sí creo que es muy caro, ¿sí? Debía ser más barato. Pero como creo que es tan caro, entonces yo debo ir a estudiar Linux, que es gratis, ¿sí? Pero no tengo el tiempo ni tengo el entendimiento, ¿sí? De pronto para estudiar Linux, ¿sí? O de pronto Linux no me da la calidad, y eso es verdad. Voy a hacer un ejemplo. Hay un software que se llama Star Office, ¿sí? Que es el Office tal cual. Lo hicieron son microsystems coreanos y es abierto. Pero el Star Office no funciona igual. Es igualito en cuanto a los clics, todo está en el mismo lugar. No es como Apple que le tocó a uno cambiar y bueno, sí, bien. Pero es igualito todo, ¿sí? Pero a veces no fija bien las letras. Como es un software abierto, ¿sí? Pues no está tan exacto, ¿sí? Entonces yo dije, no, me toca mejor, me devuelvo otra vez a pagarle a Microsoft esto por eso. Pero entonces creo que debería ser más económico, ¿sí? O creo que debo ir a aprender y usar software más libre para no pagar ello. Bien, entonces depende, ¿sí? A veces de pronto como soy brutico para los sistemas, entonces me tocaría invertir mucho dinero en ello, o sea, mucho tiempo en ello, y no, pues si invierto ese tiempo aprendiendo eso, entonces no, mejor yo sigo haciendo lo que sé hacer y produzco el dinero de pagarle a Microsoft, ¿sí? Esa es la cosa. Entonces eso es lo que debemos ver, pero ¿qué hizo Microsoft? Pues hacer un software que es una buena herramienta, ¿sí? Una buena herramienta. Hay mejores, claro que sí, ¿sí? Bien, pero sí veo qué necesito, ¿sí? ¿Qué herramientas necesito? ¿Qué herramientas puedo usar? ¿Qué herramientas son efectivas? Y eso es lo que pues debo luchar para tenerlo, ¿bien? Entonces, debo pensar así, porque nosotros a veces aquí en los negocios pequeños pensamos muy en pequeño. Eso no quiere decir que tenga que tener todo lo más costoso, sino que debo pensar macroeconómicamente para un negocio pequeño. Debo pensar en macroeconomía. ¿Sí? Para un negocio pequeño decir, esto me conviene, esto no. A veces, digamos, queremos ser como las multinacionales y entonces nos volvemos suntuosos antes de producir el dinero. O producimos el dinero, pero nos gastamos en lujos. ¿Sí? No, pues de pronto no te vas al hotel 5 estrellas a hacer una conferencia, hazlo en uno que puedas y que te quede dinero, que no sea malo, pero que te quede dinero. ¿Sí? Entonces a veces gastamos en cosas, por ejemplo, hay mucha gente que por tener un mercado, entonces se gasta, yo entiendo que a veces toque almorzar un almuerzo costoso porque vas a hacer un negocio, ¿sí? Porque sí, vas a invitar a un cliente, pero eso no es el de todos los días, ¿sí? Pero hay gente que hace eso, ¿sí? No, voy a poner la oficina en tal lugar porque si no la pongo ahí, entonces no, a veces sí toca, porque ahí están los clientes y bueno, ahí sí toca, pero no siempre toca, ¿sí? Pero a veces queremos ser suntuosos y entonces no pensamos en la macroeconomía. Bien, la macroeconomía no es que todos sean multinacionales, la macroeconomía son los sistemas de los principios bíblicos de Dios que aplican para un negocio pequeño y para una multinacional gigantesca. Bien, bien. Y entonces veamos nuestro último para pasar allí ya a preguntas. Bien, bien. Entonces, este ya lo vimos, el décimo. Entonces, la alta productividad y ganancia es producto de un pueblo libre en competencia. Entonces, aquí ya hablamos de que pues, hay que tener libertad económica en herramientas, tener una buena carretera, ¿sí? A un precio económico el peaje, pero aún así tiene que haber competencia, porque ¿qué es lo que hace o maximiza ello? Que podamos presionar para tener una mejor carretera, que haya competencia. Pero si yo soy el único que hace las cosas, pues bueno, yo me gano, aunque la carretera esté mala, yo soy el único que gano, me aguanto la carretera mala. Pero si hay 10 personas que estamos compitiendo y hay uno que tiene costos más difíciles, ese va a querer ahorrar en transporte y va a presionar porque la carretera sea mejor. ¿Sí? Bien, esa es la idea. Eso es lo que nosotros debemos ver, en cómo podemos bajar los costos de las cosas. ¿Sí? Ahora, sí, digamos, yo estoy de acuerdo, soy cero petrista, ¿sí? Pero estoy de acuerdo con algo que está haciendo Petro en el qué y no en el cómo. En el qué es que la gasolina suba, ¿sí?
¿Por qué? Porque la gasolina aquí en Colombia es subsidiada. Y es subsidiada por dos cosas. Primero, por la ineficiencia petrolera que tenemos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos una empresa petrolera que tiene monopolio. Y las otras empresas son todas multinacionales y no tiene la gente acceso a, ¿sí? a hacer una industria media en ello. Entonces, eso es primero que todo es eso. Y segundo, pues porque está subsidiada. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Empezar a subirla haciendo cada vez más blando, más bajito el subsidio, pero de una forma muy gradual, no así tan rápido que lo está haciendo él. Y entonces yo diría un 80-20. Vamos bajando el 20% de lo que va a subir es porque bajamos en subsidios y el 80% porque abrimos la economía petrolera cada vez más. Si abrimos la economía petrolera, entonces ¿qué va a pasar? Van a haber gente compitiendo más. Entonces van a venir más empresas. ¿Sí? Hasta los mismos colombianos van a hacer servicios petroleros. ¿Sí? Ya hay empresas colombianas haciendo servicios, pero muchas más, no solo las gringas, no solo las extranjeras. ¿Sí? Entonces, eh, porque hay servicios petroleros de servicios de no petroleros, como el archivo, como la nómina, como los recursos humanos. Y hay algunas de servicio petrolero contratista, pero no son exactamente el servicio petrolero, sino de lo que se necesita para hacer el servicio petrolero. Sí, que soy el de los tubos, soy el que le va a poner ingeniero ambiental, soy eso. Pero el que haga la exploración, la producción, la petroquímica, eso sí no hay. Eso sí hay un monopolio. Entonces, si podemos abrir eso, ¿qué sucede? ¿Sí? Hay empresas que van a hacer lo mismo a menor costo, ¿sí? Y va a haber ya no 10 empresas, sino 100 empresas. Unas van a cobrar más barato, pero ahora va a haber más gente empleada. Entonces, que resulta que hay 100 empresas que están pagando impuestos y 100 empresas que tienen que hacer labor social y eso va a mover la economía y entonces va a mejorar la infraestructura. Entonces, eso es lo que tenemos que pensar como macroeconomía desde negocio pequeño, ¿sí? Entonces, si hay competencia y alta productividad y ganancia, pues sí, se va a competir y a la larga el beneficiado va a ser el consumidor. ¿Por qué? Porque le va a costar más barato. El juego de Satanás es sacarnos el dinero del bolsillo para que no extendamos el reino. ¿Sí? Pero si hay buena competencia, ay, unos van a hacer buenas promociones y entonces me va a costar menos. Entonces voy a tener más dinero. Bien. Y dentro de esa competencia, pues está bien, un grande se va a comer al chiquito. ¿Sí? No importa. Un grande va a comprar al chiquito a una empresa más pequeña que ya le hace cosquillas en algo más de lo que vale la empresa. ¿Mm? Listo, compren, véndame, yo cómpreme. Pero como hay libertad, otro va a poner otra vez esa empresa y se va a demorar unos años en volverle a hacer cosquillas al grande. ¿Y qué pasa? Entre más gente haya haciéndola, ofreciendo los mismos servicios a un menor precio, va a hacer que el grande tenga que bajar los precios. Y cuando el grande baja tanto los precios que ya no es negocio para él, se fusiona con otras y hasta venden la compañía. ¿Bien? Eso es lo que sucede. ¿Sí? Entonces, ahora hay más gente eh, compitiendo y eso es mejor para todos. Una sociedad cristiana libre económicamente va a hacer que haya la máxima competencia con la máxima calidad y la máxima productividad. Y va a hacer que todos ganen al mismo tiempo en diferentes proporciones de acuerdo al capital involucrado, pero que todos ganen. Y si todos ganamos, todos estamos contentos. Ese empleado, ¿sí? Que se ganaba un poquito más del mínimo, resulta que todos ganamos porque la empresa ganó y le dieron su bonito, ¿sí? Y ese día pudo irse de vacaciones, ese año se pudo ir de vacaciones con su familia a Melgar, ¿sí? Ese está contento, ¿sí? Igual que el alto ejecutivo que no se fue a Melgar sino a Europa, ¿sí? Está contento, ¿sí? Y todos están felices, ¿sí? Eso es. Entonces, en la medida que la economía se vive desde los principios individuales, ¿sí? Microeconómicos y macroeconómicos, entonces hay una libertad y eso hace que el gobierno no tenga tanta injerencia en el control de la economía. Bien, bien, entonces ahí vimos algunas ideas, tenemos que seguirlas madurando porque cada una de estas ideas podemos hacer un seminario completo de una sola idea de estas 10. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya podemos ver ejemplos, talleres, cosas económicas específicas. ¿Sí? Pero esto es lo que debe pasar en una iglesia. ¿Sí? Aquellos que Dios está llamando a la economía deben empezar a enseñar a otros y empezar a ver cómo pueden ayudar a los otros al apalancamiento, cómo pueden enseñarles productividad, liderazgo, su propia experiencia, ¿sí? Y
cómo podemos preferir a nuestros hermanos cristianos porque son los mejores al menor precio y así entonces nos cuidamos y nos compramos en familia. Bien, es bueno identificarse como empresas cristianas, pero también es difícil porque tienes que cumplir la ley cristiana. Bien, y es difícil. Entonces, wow, sí, pero yo no me voy a meter en corrupción. Hay nichos del mercado que se han corrompido o que están tan corruptos, sí, ya que, o sea, ningún cristiano debe estar allí, entonces hay que salirse de ese nicho, sí, bien. Pero Dios va a dar un nicho nuevo, bien. Eh, y ver cómo se puede, uno, sin corrupción, poder proveer lo mejor al menor precio. Bien, a veces es difícil en una economía controlada. Recuerden que la corrupción se da porque se controla la economía, ¿sí? Ya sea a través de la inflación, ¿sí? O del acceso a la libre economía por parte del individuo. Eso pasa. ¿Qué tenemos que hacer? Trabajar en el gobierno civil para que la economía sea más libre, haya, ¿sí? Más trabajo, más opciones y menos concentración de el acceso a la economía para que cada individuo pueda tener una competencia, un negocio que pueda competir con otros. Bien, bien entonces damos gracias a Dios. Obviamente hay más por decir, pero lo que queremos es, en este mes de febrero que Sara pues quería también es pues tener un tema durante todo el mes específico y pues lo logramos en cuanto a economía, ¿no? Es un tema más difícil, es el que más leyes hay en la Biblia y es un tema que no conocemos tanto, no hemos sido tan formados en la economía. Yo creo que tenemos que trabajar los que somos llamados a la educación en empezar a hacer currículos para que la clase de economía se vea en el colegio, al menos ver un nivel o dos niveles básicos de economía en el colegio. Bien, eso hay que hacerlo. Para que pues tengamos al menos algunas cosas. Ya se ha trabajado, hemos trabajado en producir algunos materiales que antes no había, pero ya tenemos algunos materiales de economía en español, ¿sí? Pero todavía no tenemos materiales producidos por nosotros, latinos, por el pensamiento económico correcto. ¿Por qué? Porque hasta ahora estamos medianamente entendiendo, ¿sí? Ya hay una que otra cooperativa, hay una que otra mutual entre los hermanos cristianos, ¿sí? Estamos haciendo una mutual que se llama la Mutual Dar, y ahí vamos, pero pues muy lento el trabajo. Pero bueno, ya hay algo, ya estamos empezando. Entonces son buenas noticias y es bueno que hayamos pues estado aquí viendo algunos de los principios generales. Hay muchas más cosas por ver, ¿bien? Pero la clave es que tengamos siempre estos principios generales de economía en todo lo que hagamos. Puede ser que nos vayamos a capacitar con estas nuevas ideas de liderazgo, en esta nueva idea de logística y distribución. Pero si tenemos estos principios claros, vamos a hacerlos exitosos allí o no vamos a caer en la tentación de hacer eso. ¿Sí? No importa, a veces nos toca dar un precio más alto, pero la gente de pronto, mi nicho es la gente que lo necesita ya, listo. Estoy más costoso, pero te lo pongo ahí hoy mismo, ¿sí? O te lo pongo con un valor agregado, con una calidad, ¿bien? Entonces lo hago. Pero debemos entender los principios, ¿sí? Esos principios. ¿Cuánto nos cuesta? ¿Cuánto vale la pena esto? ¿No vale la pena esto? ¿Esto es mejor? ¿Esto no es mejor? ¿Sí? Tenemos que mirar la idea económica correcta, ¿bien? Entonces, pues bueno, ahí estamos y pues muchas gracias. Vamos entonces ahora al tiempo de preguntas. Sara. Oscar, pero antes de eso, hacemos entonces el anuncio de lo que Ok, viene. bueno. Bien, Bueno, entonces, Sara, queremos hacer otra vez esto mismo, pero con otro tema. Entonces, estuvimos hablando con Sara, y ya aquí déjame ver si ya lo tengo acá, sí. Y hacer otro mes, bueno, otro, digamos, espacio como- de 4 sesiones con un sí, tema específico. Entonces, acá voy a compartirles. pero primero pues aclarar que hoy terminamos ya economía. Con esto se Ok. cierra el módulo de economía y digamos, la idea y la generosidad de Oscar nos da para continuar todavía aprendiendo más pensamiento con cosmovisión bíblica. Y la idea es hablar de gobierno y gobierno en unas facetas que las personas que ya han escuchado cosmovisión, gobierno en cosmovisión, pues vamos a ampliar temas, vamos a hacerlos más prácticos, que era la propuesta que tenía Oscar.
Entonces, pues, si quieres, Oscar, como Bueno, voy a hablar. compartir aquí. Bien, aquí tenemos como es lo que vamos a hacer. Voy a ponerlo acá. Eso, ahí ya lo tienen sus pantallas. Bien, la idea es, gracias, Sara. Bien, esto es lo que se va a hacer. Este mes, veo ahí que tenemos pues los días 2 de marzo y 2 de abril, porque como viene Semana Santa y hay un lunes festivo, entonces pues para no ponernos a cambiar sus planes en esas fechas. Entonces estamos 13 y 27 de marzo y 17 y 24 de abril. Básicamente vamos a hacer en estos 2 meses que se convierte como en un mes de sesiones directas, cosas no tan enseñadas sobre gobierno civil bíblico. Entonces vamos a ver unas cosas que no se han enseñado tanto, porque normalmente en gobierno civil hemos enseñado algunas cosas, pero estas son cosas que casi nunca enseñamos en un seminario como este. Porque normalmente, bueno, hable de gobierno, entonces tenemos que poner lo básico, así como pusimos ahorita lo básico acá en economía, pero no fuimos más allá. Entonces, esto lo enseñamos en la Escuela de Pensamiento Cristiano y Transformación de Naciones. Obviamente, pues tenemos 3 meses para enseñar cada esfera de la sociedad, entonces pues llegamos a enseñar esto. Pero estos no son temas tan profundos, son temas básicos, pero que casi nunca los vemos en un formato así. ¿Sí? Casi nunca se enseñan así. Entonces quería yo como pues de gobierno no enseñar esto. Entonces vamos a ver estos 4 temas: requisitos bíblicos cristianos para elegir representantes. ¿Qué dice la Biblia cómo elegir la gente en el gobierno civil? Hablar sobre la esclavitud en la Biblia. ¿Por qué si la esclavitud no es un principio bíblico cristiano? Porque hay leyes de la esclavitud en la Biblia. ¿Y para qué sirven las leyes allí? Entonces vamos a hablar acerca de la esclavitud un poquito, acerca de las 7 libertades que hay en una nación y cómo el gobierno civil debe cuidar esas libertades y no atacarlas, y cómo defender la república ante la tiranía. ¿Sí? Esta vez se enseña, pero no es tan popular porque pues queremos saber es cómo es la cosmovisión, pero qué hacer cuando se está aumentando un poquito la concentración de poder en alguno de los poderes del gobierno civil. Entonces estamos empezando a caminar hacia la tiranía. ¿Cómo como cristianos debemos defender la república ante la tiranía? Estos serían como los 4 aspectos. Vamos entonces gracias Sara entonces, por esto. Y bueno, vamos a tener esto ahí, está el costo, y pues están los informes, entonces es lo que se va a hacer. Yo pensaba que para ustedes que están acá, pues si ustedes quieren seguir, podríamos hacer un descuentico ahí de que no sea 50 sino 40, pero solo para ustedes los que ya tomaron economía, y pues para las personas nuevas que fuera eso, ¿sí? Recuerdo, esto no es una cuestión comercial, sino este espacio es porque Sara, Dios la ha llamado a que pueda haber un espacio donde la gente pueda capacitarse de manera continua. Entonces, pues, de una forma que no interfiera tanto con su vida, porque lo que Sara nos decía era, bueno, ustedes hacen eventos y todo, pues sí, chévere, pero pues no viene tanta gente. ¿Cómo hacemos para que venga más gente? ¿O cómo hacemos para que al menos la gente pueda tener una idea? Entonces, pues por eso tenemos aquí el día lunes y por eso en este horario, que no interfiere con tantas cosas a la gente. Entonces, pues bueno, ahí estamos y es por Zoom, o sea que es fácil de hacerlo, ¿no? Entonces, pues esa es la idea, ¿bien? Entonces les vamos a mandar esto. También tengo que mandarles las grabaciones. Ya, o sea, junto con esta ya les vamos a mandar entonces las 3 grabaciones, las 4 grabaciones. De esto se les va a publicar ahí a ustedes, se les va a mandar los links para que ustedes los puedan tener. Y la idea es que normalmente las tenemos en Zoom, pero Zoom usted las ve y, y, no, y luego se desaparece de la nube, ¿no? Entonces lo que queremos es que de pronto ustedes las puedan de pronto no solo ver y como tal, o les tocaría a ustedes ver el Zoom y grabar ese Zoom otra vez a ustedes mismos, pero de pronto la puedan subir a un YouTube privado para que el link siempre esté. Como ustedes tienen el link, pues en cualquier momento pueden verlo. Bien, esa es la idea. ¿Sí? Esa es la idea, podría verlo. Bien, entonces, Oscar, para digamos, esta complementarte semana lo entonces, hago ya con esta última grabación. eso, para complementarte entonces, el siguiente lunes no hay encuentro virtual de Cosmovisión. Empezaríamos en 2 lunes para la Ok, gente que decida, sí, que decida continuar.
para que Pues descansemos un lunesito. Pues sí, descansemos, le demos descansamos un lunes y descanso a Oscar. empezamos. Ok, ok. Sí, sí, gracias, Listo. Oscar. Bueno, entonces descansamos un lunes y volvemos el siguiente. También entonces les vamos a mandar este afichito ahí, este volante, para que ustedes pues lo tengan y también lo puedan enviar a gente que ustedes crean que pueda participar. Y bueno, entonces pues ha sido pues un buen tiempo. Realmente yo el lunes no le tenía tanta fe, me falta fe a veces, pero ha sido muy buen tiempo, me he sentido muy bien. El lunes uno viene un poquito descansado, digamos, de que el domingo no trabajó, estuvo con los hermanos, entonces estuvo feliz por verse con los hermanos en la reunión y con la familia, entonces pues eso ha sido bueno porque pues empezamos la semana y podemos pues sacar este tiempo de una manera sencilla. Entonces pues primero pues muchas gracias a todos y bueno, veamos las preguntas de hoy. ¿Qué preguntas tenemos para hoy? Bueno, aquí dice Felipe que hagamos uno de movimientos políticos y partidos. Podemos hacer uno, pero wow. Ahí sería bueno es cómo empezar a hacer movimientos y partidos y qué estructura debemos tener. Eso podríamos hacerlo. Hay algunas cosas que podemos entender de la República, sobre todo el principio, bueno, no hemos visto los 7 principios con ustedes, pero de los principios de libertad en las naciones que Dios ha establecido. eh, el principio 6 es cómo plantar la semilla del autogobierno local. Y eso es algo bien importante en esta parte, de entender localmente cuál es el poder de lo local. ¿Sí? Y en un partido político, en la política, de una vez queremos lo nacional, pero el poder no está ahí. El poder realmente de hacer lo correcto está en lo local. Vamos a llegar a lo nacional bien si hacemos bien lo local, pero a veces queremos llegar a lo nacional y hacemos mal, ¿sí? Y ese es el error. Entonces, Dios tiene una forma, tiene un método, y lo local es bien importante. Y allí es donde menos poder tienen los malos, ¿sí? Porque es que el mal se nota localmente, y muy fácil, ¿sí? Entonces, localmente se nota si una persona está haciendo lo correcto o no. ¿Por qué? Pues porque se ve. En el barrio, la Junta de Acción Comunal hizo las cosas bien o mal. Mal, no hicieron nada. Sí, se nota. ¿Por qué? Porque pues no ves el cambio. ¿Sí? Eso es. Pero si la Junta de Acción Comunal lo hace bien, se nota. Mire, uy, pintaron este poste. Qué bueno. ¿Sí? Mientras que hacer un cambio nacional, pues es más difícil y se nota menos. Se hace. Entonces, creo que ahí es algo que tenemos que trabajar en movimientos y partidos políticos, pero bueno, pongámonos en oración y podemos hacer algo sobre ello. Bien, bien, y bueno, preguntas sobre Ramuy, dale, Hola, tengo dos preguntas. dale. La primera es, me llamó mucho la atención lo que dijo del currículum y que economía debería ser parte del currículum. Sí. Justamente estamos trabajando, tenemos un reto ahorita de hacer un currículum que podamos presentar para cambiar el currículum de acuerdo que tenemos. Se te Hay una cortó un poquito ahí, Ramuy, ¿para qué? Repítenos. eh, justamente hace como 2 semanas me llamó una profesora de Caracas y nos presentó ese reto de hacer un currículum que sea basado en lo bíblico. Obviamente no puede ser bíblico directamente, pero sí un currículum que podamos presentar al Ministerio de Educación en algún momento en que pueda haber un cambio de política y que pueda ser implementado en todo el país, pues. Entonces, Bueno, eh, entonces es me una buena llama idea, pero primero tenemos que mucho. hacerlo nosotros, con los de la casa, ¿sí? Ok, O sea, porque el principio es que la educación no es que el gobierno haga la educación. Siempre va a haber ujú, porque hay gente pagana, ujú, ¿sí? ujú, Pero qué bueno que lo podamos hacer para las mamás homeschool y para los colegios cristianos que aún hay en Venezuela. ¿Sí? ok, Eso sería lo primero, porque esos son nuestros pilotos. ¿Sí? ok, Bien, entonces en economía, pues te recomiendo, hay un libro que es sencillo, que ya lo hicimos hace 2, 3 años, ya antes de la pandemia se hizo ese. No es mío, es una traducción del libro de Max Lyons que se llama Hombres Libres, Mercados Libres. Es en economía, es una buena, digamos, trae alguna explicación sencilla y a partir de ese libro se puede hacer un currículo de economía ya para
para un grado 9 o 10 allá, o sea, los grados de arriba. Hay otros que ponen principios más sencillos, pero ese de hombres libres, mercados libres, creo que para los grados superiores está bien, ¿sí? Entonces, basado en ese libro se puede hacer el currículo. Ese no es un currículo, es un libro, pero con ese libro se puede hacer. Ok, pero usted recomienda que sea ya para los grados superiores. Sí, ese sí. A mí Para pequeños no. ya se requiere otros, más sencillos, Ok. como qué buen negocio. Pero lo recomendable sería desde más pequeños, ¿verdad? Sí, hay que empezar a hacer algunas cosas, sobre todo, por ejemplo, para más pequeños en lo que no es académico, por ejemplo, para la iglesia, un currículo para enseñar a padres, ¿sí? En escuelas de padres, economía a sus hijos, ¿sí? Entonces, vamos a ver en la escuela de padres, economía, entonces, ¿sí? Pero ¿cómo enseñar economía a sus hijos? Entonces, depende de la etapa que tenga el hijo, pues tenemos que tener un currículo en cada etapa, un material para cada etapa. Y no hay ¿sí? eso, ¿verdad? No, eso no hay. No, si ni siquiera hay currículos académicos, pues menos los otros, ¿sí? Hasta ahora no hay eso. Sí, recordemos que cuando empezamos a ver los que han estado todo el tiempo, ¿por qué hasta ahora estamos empezando todo? Pues porque esta parte de recuperar la esfera solo fue en el 75 para acá y ya en la iglesia se dio de 2000 para acá y hasta ahora estamos enseñando, ¿sí? La primera generación que era enseñar y de 2020 para acá es empezar a producir localmente, ¿sí? Y en eso estamos, ¿sí? Falta todo por hacer, pero el currículo bueno sería en escuelas de padres cómo enseñar economía a sus hijos de acuerdo a cada etapa. Uf, chéverísimo, sobre todo en la juventud, cómo enseñarles el valor del dinero, cómo enseñarles a trabajar, a los hombres sobre todo, ¿sí? Bueno, mujeres también, pero mucho más énfasis en los hombres. Bien. La otra pregunta, usted sabe la situación de Venezuela, entonces estamos justamente en eso, tratando de enseñar a la iglesia a que olviden cambien esa visión del socialismo, de que todo es gratis, de que el trabajo es malo, y que aprendan a trabajar, a hacer economía. Pero entonces, ¿qué empresas podemos proponerle? Porque, o sea, estamos tratando de quitar esa visión, pero entonces, ¿qué le propongo a cambio de simplemente quedarte en casa esperando un subsidio? ¿Qué te propongo? O sea, No, pues ahí hay dos cosas. Hay algunos que se van a quedar esperando el subsidio porque están conformados, porque el socialismo genera conformismo. Con eso no debes de trabajar. ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué? Porque la economía no es un asunto de misericordia, es el dar el asunto de misericordia. ¿Sí? Pero Dios tiene unas reglas de cómo dar. El que no trabaje, que no coma. ¿Sí? Y si ellos no quieren trabajar, que no coman y coman lo poquito que el gobierno les da. Y ya, así sean mis hermanos de la iglesia. ¿Sí? ¿Qué tengo que enseñarles a esos hermanos? A hacer seminarios como este, de los principios generales de economía. Eso es el 80% de lo que nos vamos a encontrar todo el tiempo en economía, es enseñando esto mismo. ¿Por qué? Porque hay tanta gente que no lo conoce y solo con estas 4 cositas que hicimos adquirimos una idea, pero esto nos toca seguir viéndolo para ponerlo en la realidad. Entonces eso es lo que te vas a encontrar. O sea, te vas a ver a ti misma enseñando el 80% todo el tiempo en las iglesias. Eso es lo primero que hay que hacer. Pero luego de esos que reciben, van a haber unos interesados. Entonces, esos interesados hay que profundizar un poquito de eso. Y tú no les tienes que decir que es Dios el que les dice, porque tú no sabes el futuro, pero Dios sí puede ver. ¿Sí? Entonces Dios puede decirles, mire, métanse en esto. ¿Sí? El problema de Venezuela es que la economía está tan controlada que hay escasez y no hay facilidad de adquirir los recursos para administrar, o sea, la materia prima o las cosas. Por ejemplo, ¿yo qué haría en Venezuela? Yo en Venezuela pondría una fábrica de yogur. Eso es lo que yo haría. ¿Sí? Pero ¿cuál es el problema? ¿Sí? Que se roban las vacas, ¿sí? Que se roban la leche, ¿sí? Que el transporte te lo roban, la policía te roba. Entonces, ¿qué hay que hacer? Entonces tendría que ser una fábrica pequeña, ¿sí? De yogur, ¿sí? Que me dé para comer y el yogur es una cosa muy suntuosa en Venezuela. ¿Sí? El litro de yogur en Venezuela está costando $15 por ahí, $12, es muy caro. 60.000 pesos colombianos, un litro de yogur. Muy costoso, entonces nadie puede comer. Entonces, nadie come yogur, las empresas que hay, ¿sí? Se conforman con que nadie coma yogur porque a ellos les sale a 600 pesos ese litro. Les sale más caro el empaque que el yogur, ¿sí?
y tienen mucho margen de ganancia. Así solo compren los enchufados, que son los que tienen la plata para comprar eso. ¿Qué tenemos que hacer? Competirles, ¿sí? Con una buena calidad, ¿sí? Pero como ellos son enchufados mismos, entonces ahí va a empezar, pero podríamos hacerlo de una forma local con los hermanos, ¿sí? Con una buena idea de distribución. La gente, obviamente la gente que no puede comprar yogur a 10, a 10 Aquí. dólares, pues no va a comprar el otro día el yogur, ¿sí? Pero si esa clase media trabajadora que no tiene ahorita acceso al yogur, pero si está a 7 o a 6, hasta lo compra, esos son nuestros primeros clientes, ¿sí? Esos son, ¿sí? Entonces ahí hay que llegar y ver cómo se hace. Entonces hay oportunidades, pero es Dios el que sabe, porque de pronto Dios ya vio que después van a controlar la leche, ¿sí? Entonces no te va a decir métete en el yogur, aunque yo económicamente diga, oiga, esto es un negociazo en Venezuela meterse al yogur, ¿sí? Haríamos bien para la gente socialmente y ganaríamos, pero puede ser que no, porque Dios es el que te dice. Entonces la gente entonces tiene que escuchar a Dios, pero muchas veces ni se le ha enseñado a la iglesia a escuchar a Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer primero? Un seminario de cómo escuchar la voz de Dios, ¿sí? Para que la gente pueda aprender en la Biblia, de acuerdo a la Biblia, cómo escuchar la voz de Dios. O pues les recomendarles el libro Eres tu Señor, ¿sí? La aventura de escuchar a Dios y hacer su voluntad, ¿no? Es el libro más famoso de Hukuk. Eres tu Señor. Cómo aprender a escuchar la voz de Dios. Pero que la gente, que Dios les diga, que sea Dios el que les diga qué es lo que deben hacer, porque ahí van a ir, así sea lento, así no lo veamos, sí, pero seguro, sí, va a ser. Entonces, eso es, tú no eres la que tienes que decirle qué, sino es Dios. Pero sí tenemos que enseñarles a los pocos interesados que van a ver, esos son los importantes, no es la gran cantidad, porque el enfoque de la economía no es la misericordia, sino que dentro de la economía está el dar, y dentro del dar, ¿sí? Es una de nuestras obligaciones que tenemos económicas, ahí extendemos el reino y también ayudamos en misericordia al que no se lo merece, ¿sí? Sí, pero en la economía, el que no trabaje, que no coma, ¿sí? Pero también ese que vamos a evangelizar o que está pobre ya no porque no puede trabajar, o sea, está pobre porque no puede trabajar, ¿sí? Ahí hay que ayudarle, al lisiado, ¿sí? Al que está enfermo, ¿sí? Al huérfano, ¿sí? Ahí sí debemos ir nosotros, ¿bien? Pero el que quiera vivir del subsidio del gobierno, que viva y sea pobre, ¿sí? Así sea cristiano, ¿sí? Así sea cristiano chavista, a ese no, ¿sí? Bien, el problema que hemos tenido es que le hemos dado a todos, ¿sí? Usado la economía para dar a todos. No, ese no es el principio. Sí, personalmente sí. Personalmente yo puedo dar, Dios me puede llamar a misericordia porque es una de mis obligaciones financieras, pero no del Ministerio de Economía, no de lo que hagamos económicamente. Ese es el error, porque hemos caído en el asistencialismo. La iglesia entonces, pues yo me voy a esta iglesia porque allá me dan un mercado, ¿sí? Miren, nosotros en la iglesia en la calle, que Hernando está aquí con nosotros y él es el que coordina, pues pues, o sea, se está asumiendo la responsabilidad de ese ministerio que, pues mucha gente va es por la comida que, o sea, no se da ni, se da un pancito o con un cafecito, pero hay gente que va porque no tiene que comer esa tarde, pero van solo por la comida, ¿sí? A congregarse ahí. Pero aún así hay gente que va por la palabra, ¿sí? Y además, pues adquiere la comidita, ¿sí? Pero eso es lo que hay que saber, quiénes están yendo allí realmente por la palabra y esos contarlos como líderes. Esos contarlos como, bueno, todos comen, pero a esos les vamos a dar algo que se lleve para la casa o vamos a mirar, sí, a ponerlos a ellos a trabajar también allí, ¿sí? Para que también a través de su servicio podamos entonces, ya si él es el que recoge las sillas, es el líder de sillas, pues ya Hernando no está recogiendo las sillas, sino está haciendo otra cosa para poder conseguir una donación para poder tener la comida para la siguiente. Eso puede ser, ¿sí? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta en la economía. Muy bien, entonces muchas gracias. Gracias a todos. Entonces, esperamos vernos de pronto en 2 semanitas. Muchas gracias, Sara, Marzo por 13. este tiempo. Entonces, nos vemos el 13 allí con los que se inscriban. Y bueno, vamos a ver estos temas de gobierno. Y bueno, Felipe, próximamente entonces hay que echarle lapicero al movimiento y partidos políticos. Esa es dura, toca muchos callitos y pero es buena hacerlo.
hay algunas cosas tendríamos que enseñar de pronto primero los 7 principios de libertad de las naciones bíblicos, para entender sobre todo el principio 6 y 7, que son los que más fallamos nosotros. O sea, 5, 6 y 7, en esto hacemos todo bien hasta el cuarto, la conciencia, los principios bíblicos, somos cristianos, o sea, pero ya cuando lo vamos a poner en práctica, que es el 5, 6 y 7, ahí fallamos. Ahí vienen los egos, viene la avaricia, viene todo esto y fallamos. ¿Bien? Entonces, podemos hacer uno de esos. Hay que echarle cabeza y orar y lo montamos, claro que sí. Pero mira, por decir un ejemplo, si uno, por ejemplo, el seminario que está haciendo Sara, o sea, digamos esa publicidad, yo lo subo a un grupo, por decir un ejemplo, de que estos que se están creando ahorita con las elecciones territoriales. Entonces, que uno está apoyando a que estamos empujando esto. Y yo invito a uno de esos, es el enfoque del curso, digamos, obviamente, ellos son cristianos, pero muchos católicos. ¿El enfoque del curso podría ser para ellos también o está más enfocado para el pueblo cristiano? No, se puede para cualquiera, porque recordemos que la república es la forma cristiana del gobierno para la nación, no solo para los cristianos. Entonces, cualquier partido político debe seguir esas leyes, porque son leyes. La república está basada en la ley natural, no en la ley cristiana, ¿sí? Sino que la ley cristiana, ¿sí?, es la que mejor, es la que expresa la ley natural. Bien, pero esa es o sea, la forma es hágalo localmente, ¿sí? Empiece correctamente con la estructura correcta local, ¿sí? Hacemos una estructura nacional a veces correcta, pero una estructura local incorrecta. ¿Por qué? Porque decimos, ahí está este líder, ¿sabe qué? Usted cárguese de eso, pero eso no es república, eso es uno solo, eso es monarquía, ¿sí? No, tenemos que tener un grupo, que de pronto ese líder coordine ese grupo, sí, pero tiene que poder decisorio un grupo y acceso al siguiente nivel de gobierno ese grupo, ¿sí? No una sola persona, porque una persona hace sus triquiñuelas y como es el único que reporta al siguiente nivel, pues él maquilla todo y ya, ¿sí? Eso es lo que sucede. Voy a darles un ejemplo de la vida real, ¿sí? Ahorita en las elecciones de presidencia, ¿sí? O sea, el año pasado, el partido Cambio Radical en la costa, ¿sí?, le fue bien en los senadores, ¿sí? O sea, le fue menos bien que hace 4 años, pero a la larga no le fue mal, ¿sí? En las elecciones de Senado y Cámara no le fue mal, legislativas no le fue mal, ¿sí? Entonces, para presidente, que dijo, no, pues ellos ya ahí tienen la gente, tienen toda su estructura, su maquinaria, listo, hágale, ¿sí? Pero ellos trabajaron para Fico, ¿no? No trabajaron, ¿sí? Aunque tenían la estructura. ¿Por qué? Porque no tienen el principio claro, ¿sí? Y trabajaron para ellos, pero no logra esa estructura de líderes que van a tener una contraprestación, ¿sí? Local, ya en una elección nacional, no les da, ¿sí? Por eso es fácil de pronto muchas veces con una estructura pagana poner un representante a la Cámara, ¿sí? Más difícil poner un senador, pero mucho más difícil que haya alguien en el Ejecutivo, ¿bien? Un gobernador o algo. Tiene que ser ya con buena cantidad de plata para la corrupción, es la única forma de los paganos hacerlo, ¿sí? Pero nosotros no, nosotros sí podemos hacerlo si tenemos la estructura correcta, ¿sí? Porque aunque la teoría de la república es para todos, la vivencia de la república es la familia cristiana, la iglesia cristiana, ¿sí? Es lo que Oscar, deberíamos. y ahí hacer una claridad de los católicos también son cristianos. Claro, Los aquí es más, este aquí. grupo empezó Entonces fue con yo creo católicos. que Aquí hay esa varios hermanos división, católicos, varios exacto, católicos. yo creo que esa división un poco es lo que no nos permite prosperar en todos estos fundamentos de ¿Sí? república, porque a veces Entonces es nos vemos abierto, eso es para todo el mundo. como no aptos. Y la Y no, cristiandad son los que seguimos a Cristo. y no vamos a enseñar aquí ya, digamos, en ese tema, vamos a enseñar gobierno, no vamos a enseñar un tema, digamos, ya de doctrina, que donde ya sí, digamos, nos saquemos chispas entre los dos. Pero esto de gobierno es bíblico, es para todos, ¿sí? Esa es la idea. Entonces, podemos hacer ese trabajo y claro que sí, sería muy bueno. Y muy bueno tocar ese tema. Pues ahorita partidos, hay poco tiempo para hacer partidos, pero al menos los movimientos por firmas pueden funcionar en algo, pero también tienen que tener una estructura correcta, ¿sí? Una estructura correcta para que funcionen y se saquen los votos. Recuerden en principio, ningún voto es endosable,
¿sí? Nadie tiene votos, solo tiene intenciones, ¿sí? Entonces, es como el programa de la Luciérnaga. Cada político que invitaban le decían que iban a votar por él. Eso es la realidad. ¿Sí? Si usted va a venir y me va a dar una lechona, yo voy a decir que voy a votar por usted. Y pues a mí no, ¿no? Yo no, pero la gente para ganar va a decir, sí, claro, lechoncita gratis de una, tamalcito de una. ¿Sí? Eso es como los indígenas recibiendo misioneros. ¿Sí? Son testigos de Jehová cuando dan los testigos de Jehová, son mormones cuando dan los mormones, son pentecostales unidos cuando dan así, igualito. ¿Sí? ¿Por qué? Porque les llevan cosas. Entonces, si nosotros hacemos la estructura correcta, vamos a tener ese diferencial. Bien, no porque sea una iglesia grande, entonces ahí están los votos. ¿Sí? Eso no es. Nadie tiene votos, nadie. ¿Sí? Los votos hay que trabajarlos, ¿sí? En gobierno y en política. Pues Toda ahí la está el ejemplo de la alcaldía de Bogotá. En Bogotá, la ciudad con más iglesias cristianas, más grandes de Colombia, e incluso hay iglesias grandes a nivel de Latinoamérica y a quien eligió Bogotá. Entonces, Sí, si fuera exacto. por eso, pues estaríamos nosotros con otro tipo de alcalde. Pues Totalmente de acuerdo. sí, correcto. Entonces es porque no tenemos el entendimiento de hacer lo correcto y tampoco porque hay mucha ignorancia. O sea, esto que, por ejemplo, esto de economía, esto debía de todos ustedes enseñarlos en sus iglesias y más y más y más, y todos los días que hubiera en cada lugar algo así, porque la mayoría de gente no se sienta esto, ni lo conoce, ¿sí? Porque el problema es que si lo conocemos empieza a incomodarnos, porque, uy, yo en cambio estaba tranquilo yendo el domingo allá a la iglesia, ahí a un concierto, o yendo a un buen entretenimiento de un stand-up comedy, o inclusive yendo a una buena predicación de la palabra, ¿sí? Pero solo eso, ¿sí? No más. Solo voy el domingo, pero no voy más allá de lo que me digan el domingo. Y pues las predicas del domingo, ¿sí? Pues aunque deberían ser de diferentes temas, ¿sí? Normalmente no va a ser de un tema que haga que la gente empiece a pensar. Porque si la gente empieza a pensar en el gobierno, por ejemplo, pues no solo va a pensar en el gobierno civil, sino en el gobierno de la iglesia. ¿Sí? Y si no tenemos el gobierno de la iglesia correcto, como la estructura correcta, local en forma de república, si de pronto tenemos monarquías o peor aún tiranías o oligarquías, ¿sí? Pues entonces no va a convenir, entonces por eso nunca va a ser. Esto, por ejemplo, por eso estas enseñanzas nunca son una predica, ¿sí? Sino son básicamente así en enseñanzas de seminarios, de conferencias. ¿Bien? Esa es la situación que tenemos. Entonces, pues bueno, hay que hacerlo y esto se debe hacer poco a poco todo el tiempo. ¿Sí? Entonces, pues muchas gracias, Sara, por la invitación y bueno, No, Oscar, vamos a muchas ese segundo gracias. nivel, segundo así de un solo tema por mes. Entonces, pues vamos a hacer este gobierno y pensar en el partido. ¿No? Entonces, feliz. Sí. Claro. Gracias, Oscar, muy Muchas amable. Nos bendiciones. vemos en Un 15 saludo días. a todos, qué bueno Buenas vernos noches. y nos vemos el Gracias. 15 con ese otro tema de gobierno. Vamos a Gracias, ver hasta luego. entonces. Buenas noches. Bendiciones. Muchas gracias, bendiciones.